Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República y que inicie su semana. Esperamos que sea muy exitosa, muy provechosa en todas sus diversas actividades. Les saluda Carlos Monterrosa y este 16 de julio vamos a hablar sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estábamos a la expectativa si se tomaba una decisión el domingo por la tarde, pero el presidente de la Asamblea Legislativa ha decidido cambiar esto para hoy por la tarde para convocar a la Comisión Política y convocar a sesión plenaria para tomar una decisión en el transcurso de la tarde-noche. Seguramente estaremos al tanto de ello. Es un gusto para mí recibir esta mañana a Lilian Arrieta del Movimiento por una Corte Independiente, a Humberto Sáenz del Centro de Estudios Jurídicos y a Ramón Villalta de ISD. Buenos días, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, un gusto Buenos estar días, aquí. Carlos. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana para analizar el tema del momento que va a ser la discusión en el transcurso de este día y estará como parte de la agenda de los medios de comunicación, de las redes sociales y las deliberaciones que se van a estar dando en los medios de comunicación. Pero antes de iniciar con la entrevista, me gustaría que veamos una nota preparada por Guadalupe Bonilla en la cual nos hace una reseña un poco del proceso de reuniones de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y lo que se estaba suscitando todavía en el transcurso del sábado, previo a la supuesta sesión plenaria y reunión que se iba a tener domingo. Veamos. Este domingo terminó el plazo de los magistrados y todo parecía estar listo para evitar la acefalía de la Sala de lo Constitucional. Ya teniendo la mayoría podemos hacer ahora el trabajo de confrontar listas y ver las coincidencias que tenemos entre todos y sobre eso empezar a hablar el día de mañana. De hecho, en la última reunión el presidente de la Asamblea convocó a plenaria para las 6 de la tarde del domingo. Y para las 6 de la tarde la sesión plenaria, mañana domingo, en un afán, diría yo, de esfuerzo, de sprint, como lo llamamos ayer o antier, para ver si de aquí a ese momento, pues ya todos los grupos parlamentarios, esto nos lleva a nosotros a tener nuestras propias reuniones también, cada partido. Mientras los diputados hablaban de acuerdos muy cercanos, las redes sociales comenzaron a protestar por una elección que creen no cumple la promesa que hicieron de poner en el cargo a personas según sus méritos. No se trata o no se trataría de venir a hacer una situación aquí de máscara contra cabellera, de venir a debatir, entre comillas, que quién era el más estudioso, que quién escribió el mejor libro, que no es esa la naturaleza del debate que se da en este tipo de elecciones. Pero todo se cayó la tarde del domingo y a través de su cuenta de Twitter, Norman Quijano informó que suspendía la sesión. Horas antes, la comisión había asegurado que su prioridad era elegir en tiempo. De tal forma que el día de mañana podamos tener acuerdo y poder elegir. Nosotros como partido venimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo que debemos de trabajar lo más pronto posible, debemos de llegar a un consenso, debemos de plantearlo acá en esta comisión y yo diría que debería ser mañana, presidente. Así. Entre los candidatos que han sonado con apoyo está Carlos Pineda, actual jefe de la sección de Probidad, y a quien también rechazan organizaciones sociales por considerar que debido a sus pretensiones de magistrado no aceleró los procesos de probidad en contra de varios políticos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos entonces la nota preparada por Guadalupe Bonilla de Teleprensa, en el cual nos plantea un poco el panorama de lo que se estaba dando el fin de semana. Y me gustaría iniciar con esto, Lilian. Ahora, con esta información que tenemos, no se cumplió el tiempo para tomar decisiones antes del 15 de julio. Se espera que este día, en el transcurso de la tarde-noche, lo hagan, porque los partidos políticos siguen negociando entre perfiles y quienes se constituyen. E inicio un poco con esto. Parece ser que este proceso no variará mucho de los anteriores respecto a la elección de magistrados, en donde se da al último momento o en el último tramo, se empieza la toma de decisiones y esta parece ser que no fue la excepción. Sí, totalmente. Si nos enfocamos en esta última parte del proceso, en esta etapa definitiva, que es la elección que hace la Asamblea Legislativa en representación de los ciudadanos, pues estamos viendo que lamentablemente todos los esfuerzos que se han hecho anteriormente para mejorar los filtros y para lograr que al final resulten electas las mejores personas para el cargo, como que no está sirviendo de mucho. Vimos esfuerzos en la Asamblea y los hemos aplaudido para transparentar ciertas etapas. Por ejemplo, las entrevistas que se han hecho a los candidatos por primera vez han sido abiertas al público en general. Hemos podido presenciarlas, varios de los que estamos aquí sentados hemos estado asistiendo a estas entrevistas en la Asamblea Legislativa.
hemos podido participar con preguntas. De hecho, muchas de las preguntas que se le hacían a los candidatos, aparte de venir de los propios diputados, venían ya sea de ISD o del movimiento que estoy representando, que es Ciudadanos por una Corte Independiente. Entonces, esa primera etapa nos generó cierta esperanza y dijimos, bueno, entonces finalmente quizás sí se van a tomar en cuenta estos insumos que se obtienen a través de la entrevista, el desenvolvimiento del candidato, su conocimiento del derecho, la trayectoria, respuestas a veces hasta a cuestionamientos difíciles, ¿verdad? Hubo ciertos candidatos, no todos, a quienes se les cuestionó, por ejemplo, su trayectoria, algunas resoluciones que habían pronunciado en el caso de ciertos jueces. Pero ahora, pasada esa etapa, vemos que no ha habido deliberación en la subcomisión, es decir, no están discutiendo, bueno, pasadas las 30 entrevistas, ¿quiénes le parecieron mejor? Veamos el currículum, ¿quiénes tienen una mejor trayectoria? Sumemos eso a los resultados de la entrevista y luego veamos en globo lo que ha sido la trayectoria profesional de esta persona, lo que ha sido, ¿es una persona con una reputación íntegra, intachable o es una persona que tiene cuestionamientos? Este es el tipo de discusión que quisiéramos ver que estuvieran llevando a cabo los diputados y no a puertas cerradas, sino que de forma pública. Y la etapa final debería de consistir justamente en una discusión entre los partidos de quiénes son los mejores candidatos para llegar a la Corte Suprema de Justicia a resolver los problemas muchas veces más difíciles que se plantean a nivel jurídico en el país. Retomando entonces este preámbulo, esta primera intervención que nos ofrece Lilian, Humberto, en la nota que Guadalupe había preparado aparecen unos aspectos relevantes, por ejemplo las declaraciones de Rodolfo Parker, en el cual mencionan entre algunas de las frases, mencionaba, esto no es una disputa de máscara contra cabellera, no es un tema de decirnos quién va, quién no va en este momento. Carlos Reyes mencionaba que el partido político era una de sus prioridades, pero también si miramos los antecedentes de la reunión de la Comisión Política había diferencias. Recuerdo también un posicionamiento de Alberto Romero en el cual le recriminaba a Leonardo Bonilla que en este caso su partido, porque era el más amplio, había tenido dificultades, o había, más que dificultades, había tenido momentos de discusión para ver cuáles eran los perfiles más significativos. En el caso de Arena, Leonardo, obviamente, él presentó su baremo, presentó un mecanismo con el cual hizo su evaluación, ya hablaremos más adelante sobre estas metodologías que se planteó, pero pone en discusión un aspecto, que en la Comisión Política y en las reuniones de la Comisión Política no se mostraron los indicios claros con los cuales iban a tomar decisiones, más allá de algunas palabras, pero no con claridad los criterios con los cuales o la lógica con la cual iba a proceder la deliberación y la toma de decisiones. Sí, bueno, primero que ojalá no se trate esto de una disputa máscara con otra cabellera, en eso es lo único en lo que estamos de acuerdo, pero hay que señalar que, ya como lo planteaba Lili, si bien en la primera parte del proceso existieron algunos avances, todo eso puede quedar absolutamente sin ningún sentido si se continúa haciendo lo que se está haciendo hasta este momento. Porque esto significaría entonces que las entrevistas y esa presencia de la ciudadanía en su momento fueron entrevistas cosméticas que se hicieron única y exclusivamente por satisfacer algunas exigencias ciudadanas. Yo, para plantearlo de una manera clara, siento como que a los ciudadanos, a las sociedades, a las organizaciones de sociedad civil, a las asociaciones gremiales, nos estuvieron casi que sobando la cabeza para decirnos, miren, no se preocupen, lo estamos haciendo como ustedes quieren, al final haremos lo que nosotros querramos. Eso es lo que es el mensaje que se nos está comunicando en este momento. Y cuando escuchamos expresiones en donde se nos dice, aquí en la Comisión Política lo vamos a hacer de manera transparente, pero no vamos a discutir sobre lo bueno y lo malo de los candidatos, entonces uno no entiende qué es lo que van a discutir. Si lo que van a elegir son a los mejores perfiles, ¿cómo van a elegir a los mejores perfiles sin discutir quién es el mejor? Y para discutir quién es el mejor o quiénes son los mejores para ocupar esos 10 cargos, 10 puestos, pues entonces habría que determinar quiénes han tenido mejor trayectoria, quiénes han tenido mejor experiencia profesional en la judicatura, en la docencia, quiénes se han desempeñado de manera proba en el ejercicio de sus funciones, es que han desempeñado funciones públicas, quiénes han escrito obras, qué obras han escrito, qué resoluciones han tomado, qué resoluciones son criticables, cuáles no. Pero es que eso es lo que tienen que discutir los diputados, porque si no es eso lo que van a llegar a discutir, si no es eso lo que van a llegar a deliberar en el órgano deliberativo por excelencia, como es la Asamblea Legislativa, entonces ¿a qué llegan? Eso es lo que no se entiende.
Por eso es que nosotros estamos diciendo, esta última fase, que es la fase en donde la Comisión Política primero y la Asamblea Legislativa, el Pleno de la Asamblea Legislativa después, va a deliberar sobre los perfiles de las 30 personas, tenemos que saber qué es lo que están conociendo. Y como tú dices, tendremos seguro oportunidad para hablar de los famosos baremos, pero tenemos que saber qué es lo que están considerando, qué es lo que están calificando, por qué han surgido todas estas listas tan extrañas, porque son listas extrañas en donde hay algunos personajes que no hay manera de justificar que se encuentren en esas listas. Entonces tenemos que saber por qué esos personajes están en esas listas y por qué incluso hay tantas coincidencias entre esos personajes. Eso asusta y eso es lo que nosotros queremos saber y eso es lo que estamos exigiendo que se nos explique. Justamente ese punto lo vamos a hablar en los próximos bloques, Humberto, el que has planteado, porque al revisar, bueno, en el sitio de Facebook de los del candidato no partidario ponen un cuadro comparativo en cuáles hay coincidencias, en cuáles hay diferencias, y es curioso que nombres que no estaban inicialmente aparecen como coincidentes de las propuestas de los diferentes partidos. También en el Twitter de la Asamblea Legislativa se publicaron los listados de cuáles eran los perfiles de cada uno de los candidatos que estaba promoviendo cada partido político. Ya hablaremos de esto en el siguiente bloque, de los perfiles y la discusión que cada uno de ustedes tiene sobre esto. Pero antes de irme a la pausa, quisiera escucharte, Ramón, sobre esto. ¿Cómo evaluarías el proceso del tramo posterior a las entrevistas al momento actual? Es decir, las entrevistas finalizaron el 3 de julio, luego vinieron las reuniones de la Comisión Política y nos encontramos en este momento, 16 de julio, y no se ha tomado una decisión de quienes conformarían la Corte Suprema. Me refiero a la Sala de lo Constitucional y una persona que iría a la Sala de lo Civil. Sí. Bueno, lo primero que había que cuestionar es si la Comisión Legislativa está llevando un procedimiento dentro del marco de la ley, dentro de lo que el mismo reglamento interno de la Asamblea le establece que deben de hacer. La responsabilidad de la Asamblea, y en este caso de la Comisión o de la subcomisión, es el análisis de las hojas de vida, es de llevar adelante las entrevistas y a partir de una evaluación, de un resultado evaluativo, valorativo, respecto de las calidades que cada uno tiene, debe de presentar una lista depurada al Pleno Legislativo. Esto es lo que le corresponde a la Comisión Política, por lo tanto no es congruente con la posición de lo que señaló el diputado Romero, en la que el debate es de las fracciones legislativas, donde cada diputado dice a saber con qué criterio, cuál es su mejor perfil, pero no están diciendo qué criterio. El cuestionamiento y lo que solicitó el diputado Bonilla a la comisión era lo correcto, es queremos conocer con qué criterios están evaluando y proponiendo determinadas listas. Segundo, lo que dice el diputado Parker, el debate es que ese es precisamente el debate que queremos. Queremos saber qué conocimientos, qué capacidades, qué aportes han hecho a la comunidad jurídica en cuanto a documentos que hayan producido, libros que hayan generado, cuál es su labor académica, qué es el aporte académico que ellos han realizado, cuál es esa trayectoria, cuál es esa experiencia. Ese es el debate, no es otro. Por lo tanto, no entiendo al diputado Parker que esté diciendo que no es allí donde se tiene que discutir, porque el reglamento interno está diciendo claramente que la discusión se va a desarrollar sobre la base del análisis de la hoja de vida y a partir del resultado mismo de las entrevistas. Y eso es lo que no estamos observando. La presentación de listas de los partidos políticos no existe en ningún procedimiento. No está diciendo el reglamento interno que luego de las entrevistas, que luego del análisis, cada partido presentará una lista. Dice que la subcomisión va a presentar una lista. Por lo tanto, a nosotros sí nos preocupa grandemente que luego que hemos venido en un proceso desde prácticamente enero-febrero, desarrollando una acción de vigilancia, de observación, haber visto el procedimiento que llevó FEDAES, lo abrieron a la observación también, el procedimiento que hizo el CNJ, no quedamos satisfechos con la deliberación que hizo el CNJ, pero ahora estamos mucho más lejos de estar satisfechos con lo que la comisión y la subcomisión está haciendo, porque deliberación respecto de las calidades es lo que no estamos teniendo. Yo creo que sí pudiéramos considerar que el riesgo que hay es que siga habiendo más de lo mismo y que el resultado final de esta pantomima que ha hecho a la subcomisión o que mandaron a hacer a la subcomisión termine prácticamente en acuerdos, en arreglos interpartidarios y no sobre lo que realmente el país necesita. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de los perfiles, de las listas que se han presentado, algunos perfiles que no sonaban necesariamente en el proceso de las entrevistas, ni tampoco al finalizar
este proceso y en las discusiones que se pusieron a nivel público, pero luego aparecen. Me gustaría saber cuál es la posición de cada uno de ustedes sobre esos perfiles en particular y también hablar un poco del criterio y de la metodología que diversas organizaciones han presentado para evaluar los candidatos. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la deliberación en la Asamblea Legislativa. Me acompañan Lilian Arrieta del Movimiento por una Corte Independiente, Ramón Villalta y Humberto Sáenz. En este caso, me gustaría que retomemos en este bloque, Lilian, un poco sobre el tema de los perfiles, pero antes de esto, una discusión que es obligada y creo que nuestros amigos y amigas de la audiencia deben tenerlo como claro desde su perspectiva, que ustedes han llevado un monitoreo de todo este proceso desde que se hicieron las entrevistas, luego que se hicieron, algunos de ustedes presentaron preguntas, formularon preguntas cuando se hizo la deliberación ante los miembros o el proceso de entrevistas ante los miembros de la comisión específica, la subcomisión de la comisión política que llevó este proceso. Pero el punto a lo que quiero llegar y es la pregunta con la cual me gustaría generar la discusión es, ¿por qué consideran ustedes que los partidos políticos no sustentan con claridad los criterios para definir sus perfiles prioritarios? ¿Por qué al final, por qué los partidos no dicen este es el criterio X, Y, Z, W, el que fuera, para justificar la decisión o para decir estas son las personas que me interesan que sean los próximos magistrados en la Sala de lo Constitucional y la próxima persona que esté en la Sala de lo Civil? Pues justamente, Carlos, esta última pregunta es la que le hemos estado haciendo a los partidos políticos. ¿Qué pasa que no están justificando sus decisiones? Porque estamos viendo listas formuladas de forma arbitraria, siendo que esa no es la forma correcta de elegir a los magistrados que van a ocupar el máximo tribunal del país. Nosotros como Ciudadanos por una Corte Independiente desde el mes de febrero hemos venido realizando acciones para observar, para informar sobre el proceso. Tenemos diferentes mecanismos, tenemos un sitio web que cualquiera puede consultar en corteindependiente.org.sv, donde presentamos información fidedigna, ¿verdad?, para alejarse un poco de las fake news que tanto circulan estos días. Hemos participado en las 3 etapas de este proceso y al final eso nos ha permitido conocer de primera mano la experiencia, la hoja de vida de los candidatos. Hemos analizado desde que se postularon por FEDAES y luego en el CNJ las hojas de vida. Eso nos ha permitido conocer la trayectoria de estos 30 candidatos que ahora están siendo debatidos, bueno, no están siendo debatidos, pero que están siendo considerados en la Asamblea Legislativa. Hemos visto las entrevistas que 15 de ellos efectuaron en el CNJ, porque también aquí, si quiere, después podemos hablar un poco de eso, muchos de los candidatos que entraron por FEDAES entraron así casi que con un pase libre, porque sus asociaciones los postularon y luego el gremio de abogados los elegimos, ¿verdad? Pero eso no significa que tengan las credenciales. Y luego los 30 fueron entrevistados por la subcomisión. Entonces nuevamente volvimos a ver estas entrevistas y vea, cuando uno está ahí presenciando las preguntas que le hacen a los candidatos y presenciando las respuestas, uno puede hacerse una valoración de aquellas personas que tienen dominio de los conocimientos jurídicos, que tienen una trayectoria de vida que les da cierta experiencia ya jurídica como para poder ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Y luego, como decían Humberto y Ramón hace un momento, además uno va a la hoja de vida y revisa, bueno, tiene experiencia docente, es deseable, porque eso demuestra que es una persona que se mantiene estudiando y que se mantiene actualizada en sus conocimientos, lo suficiente como para después podérselos trasladar a sus alumnos. Ha escrito obras, eso es muy relevante porque significa que usted tiene una vocación para investigar, para seguir produciendo doctrina, para seguir incrementando sus conocimientos jurídicos y lo suficientemente buenos como para compartirlos, porque ojo, cuando hablamos de obras no hablamos de columnas en medios de prensa, que también tienen su mérito, pero esas no son obras académicas, hablamos de artículos o de obras de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Como este además es un país pequeño, súmele que a todo eso que nos conocemos, que conocemos lo que ha sido muchas veces el desempeño, bueno, el de los funcionarios públicos ahí está a la vista, los jueces, los múltiples jueces que hay en este listado, porque hay una gran cantidad de jueces,
ahí están sus resoluciones. Hemos podido conocer los casos, hemos podido conocer cuál es más o menos su orientación ante determinadas cuestiones. ¿Fundamentan bien o no sus resoluciones? Eso es sumamente importante estarlo evaluando en el caso de los jueces. En el caso de los abogados también habría que analizar, por ejemplo, si tienen o no denuncias en investigación profesional. ¿Cuántas? ¿Verdad? Porque de repente uno dice, es que mire, a mí nunca me han sancionado. Sí, perdone, pero tiene 27 denuncias. Entonces ya eso para cualquier abogado le dirá que es un indicio. Entonces los diputados lo que deberían de estar haciendo es justamente hacer un baremo, una tabla que permita evaluar de forma objetiva, asignar puntajes a aquellos elementos cuantificables y luego hacer una ponderación justificada de aquellos elementos un poco más intangibles, ¿verdad? Pero los listados que hemos visto no coinciden en su mayoría, ¿verdad?, con aquellas personas que desde la ciudadanía hemos observado que tendrían más méritos para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Ese es como el balance. Hay un asunto acá que de lo que menciona Lilian, Humberto y Ramón, es ciertamente sus organizaciones y el trabajo de diversas instituciones, y en la discusión ha estado que se esperan criterios muy concretos para hacer una ponderación de quiénes son los mejores perfiles, sus publicaciones, su experiencia judicial, o si lo vemos del otro lado, que no tengan investigaciones, que no tengan denuncias, digamos, perfiles lo más probos posibles para estar en este espacio de toma de decisiones, sobre todo y la incidencia que tiene estar en el órgano judicial, particularmente en la Sala de lo Constitucional, y por la relevancia que tiene. Pero me pregunto por otro lado también, los partidos no mencionarán los criterios porque son criterios de otra índole, políticos, criterios de intereses, no sé qué criterios, pero que son los que marcan un poco los ritmos y las tomas de decisiones en Asamblea Legislativa por las características mismas de lo que se negocia en Asamblea, en el Parlamento mismo, es parte del trabajo. Entonces, lo planteo de esta manera, Humberto. También este tipo de lógicas o de criterios políticos o de criterios de intereses serán siempre parte de la dinámica misma, pero cómo también se puede compensar o hacer contrastes o equilibrios con otros criterios y otras lógicas, porque es la Asamblea Legislativa, se hacen deliberaciones, no lo quiero justificar, sino que es parte de la lógica con la cual opera un órgano político como es el Parlamento. Sí, así es, Carlos. La Asamblea Legislativa es el órgano político por excelencia y nadie podría pensar que las discusiones que se van a generar en la Asamblea Legislativa no tienen ese componente político. Es natural, es de la esencia de la Asamblea Legislativa tener ese componente político. Eso no lo estamos discutiendo. Pero tú lo planteas, creo que de la manera más acertada, porque eso que es una realidad, porque debe existir un componente político en toda decisión que la Asamblea Legislativa tome, hay que evitar o minimizar que ese sea el único elemento que va a ser tomado en consideración al momento de elegir, en este caso, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso la importancia de contar con parámetros, con los baremos, con las características medibles, cuantificables, que deberían estar ya sobre la mesa y que deberían ser las que están siendo tomadas en cuenta por todos los partidos políticos. Cuando hemos venido insistiendo en que los diputados tengan estos mecanismos de medición, es reconociendo justamente que hay un componente político que no lo podemos evitar y que no estamos queriendo evitarlo, pero que hay que minimizar de manera tal que eso no se convierta en una arbitrariedad o que no se convierta en lo que está apareciendo, que está sucediendo ahora, un reparto de cuotas partidarias, que es lo que nos ha preocupado y ocupado en el pasado. Eso es lo que no queremos ver. Entonces, si tuviéramos esas mediciones ya comunicadas a la ciudadanía por los partidos políticos, como lo hizo el diputado no partidario, como lo hizo incluso sociedad civil a través de ISD, que me parece que son ejercicios iniciales, que por supuesto son mejorables, pero que están ahí ya y que marcan una ruta a seguir. El diputado no partidario estableció un baremo, una tabla de mediciones que enseña que es una alternativa, no quiero decir que sea la única, pero que es una alternativa que puede tomarse en consideración. ¿Por qué no hicieron eso todos los demás y por qué no lo hicieron de manera conjunta? Porque también hay que decirlo, lo ideal habría sido que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo y dijeran, estas son las características que vamos a medir, este es el baremo que vamos a utilizar para todos los candidatos, y sobre este baremo vamos a pasar lista a los 30, y entonces nos hubieran trasladado a nosotros, los ciudadanos, el resultado de esas evaluaciones. No pudo ser así, ni modo. Lo propuso entonces el diputado no partidario, hizo su propio ejercicio. Bueno, ¿por qué entonces no se suman a ese ejercicio o lo modifican, lo mejoran si quieren, le quitan algunas cosas, le añaden otras,
pasan es algo parecido a eso y entonces nos dicen qué les resulta de esas evaluaciones. Hay ahí siempre un componente político en cualquiera de estos baremos. Por ejemplo, se deja espacio para el porcentaje o la calificación que tendría un candidato, la percepción que genera un candidato en el momento de la entrevista. Hay un componente subjetivo innegable ahí, aunque medible también, que es esa entrevista. Pero cuando uno ve, porque nosotros también como Centro de Estudios Jurídicos tuvimos la oportunidad de participar casi en todas las entrevistas que se realizaron en la subcomisión, creo que nos perdimos una y algunas otras que las tuvimos que escuchar por la radio. Pero cuando uno ve esas listas, me voy a referir por ejemplo a la lista que fue la última que se presentó por el partido FMLN y encuentra 7 personas que son las 7 personas propuestas por UNAJUD y uno sabe qué es lo que sucedió en esas entrevistas, qué es lo que dijeron, qué es lo que no dijeron, qué es lo que no pudieron contestar, qué es lo que no tenían ni idea de lo que les estaban preguntando y dicen, ¿cómo es posible que estas personas estén aquí? ¿Cómo los pueden colocar aquí si ni siquiera pudieron contestar preguntas básicas, elementales, que se les estuvieron haciendo en la entrevista? Y si a eso se le añade el tema de la cuestionada, ya tantas veces dicha, dependencia político-partidaria. No hay manera de pensar que eso es un análisis serio, objetivo, que han realizado los partidos políticos. Ese es el problema que estamos denunciando y eso es por eso que desde hace algunos días y con más énfasis ayer pedimos que los partidos hagan bien su tarea como se comprometieron públicamente a hacer. Hay un aspecto aquí, Ramón, y quiero retomar tanto los comentarios de Humberto como de Lilia, es el tema. Parece ser que en este proceso da los indicios a que la toma de decisiones va a estar marcado por criterios de carácter más político o criterios en donde se distribuyen por ciertas cuotas. Siempre aparece en esta discusión y en este debate el tema de las cuotas, si entre partidos políticos se reparten o se distribuyen cantidades en estos espacios. Pero claro, siempre se hace una mención, a pesar de que a algunos diputadas no les gusta que se haga esto, pero no dicen lo contrario. Es decir, no neutralizan esta afirmación presentándonos otra serie de argumentos, pero deja el indicio en cómo se ha dado estas circunstancias en que irá por esta línea. Y por eso la pregunta generadora de este bloque, ¿por qué los partidos no sustentan con claridad los criterios para definir quiénes son sus perfiles más prioritarios, Ramón? Ojalá, Carlos, realmente ojalá si la decisión fuera política. Porque si la perspectiva de la Asamblea, como órgano eminentemente político que es, cumpliendo el mandato que la ley le otorga, la decisión yo creo que estaría en otro nivel y por otro camino. No, es que la decisión es de intereses de grupos partidarios, de intereses que buscan seguir manteniendo esa tradición, así como lo dijo el diputado Norman Quijano, ¿verdad? El diputado no partidario, que cuando él tenga la experiencia va a hacer comentarios más prudentes. En el sentido, le estoy diciendo, cuando usted aprenda nuestras mañas, usted va a entender cómo es que se hace este asunto. Eso es lo que le está diciendo. Y es justamente lo que no queremos, porque esa no es la manera políticamente correcta de hacer las cosas. Por eso insisto, ojalá que fuera políticamente lo que estuvieran haciendo. El problema es que se sigue dando un procedimiento que no está dentro de la ley. Yo quiero volver a insistir, no estamos de acuerdo que ningún partido político esté presentando listas, porque eso no es el procedimiento de la ley. La ley está diciendo que es la comisión o la subcomisión la encargada de depurar una lista. Y tiene que hacerlo sobre la base de un método, un procedimiento, que es lo que hemos señalado desde el inicio y pedimos y exigimos a la Asamblea y a la Comisión. Definan y expliquen cuál es la metodología que van a llevar adelante, que van a aplicar. En primer lugar, en nuestro caso, la exigimos. Mire, si va a ser un proceso de depuración, la primera depuración es eliminen a todos los que tienen vínculo partidario. Si se demuestra que un candidato tiene vínculo partidario, esa persona automáticamente tiene que quedar fuera. Ya no puede continuar la etapa del análisis de la hoja de vida, ni tan siquiera entrar a la entrevista. Digo, porque es un proceso que se va depurando. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, que establezcan el mecanismo, los criterios, el procedimiento. ¿Dónde está la modalidad, la metodología, la aplicación del análisis de la hoja de vida? Eso es lo que queremos ver, de la comisión o de la subcomisión. No, y bueno, ahora cada partido lo quiere hacer, pero lo indicado es que la ley manda a que ese procedimiento lo aplique la comisión. Por lo tanto, para nosotros es que si no existe esa metodología,
Y esa metodología en evidencia quedó cuando el informe que presenta su comisión son más de 100 páginas. ¿Qué es lo que lleva? Lleva un montón de transcripciones de las primeras preguntas que le hicieron a cada uno de los candidatos, que no refleja ni la totalidad de la respuesta que cada candidato dio al momento de hacerle el conjunto de preguntas, pero al final no dice más nada. Por lo tanto, esa su comisión no ha generado el resultado que la ley le manda que tiene que hacer, es la depuración de la lista. Y entonces uno dice, bueno, yo esperaba ver el informe de la subcomisión y encontrarme con un análisis evaluativo de las hojas de vida, de las entrevistas, y poder decir, bueno, aquí hay una ubicación de todos los candidatos en una posición del 1 al 30 en la que quedan ubicadas en ese orden, como una especie de ranking que ellos también establecen, que es lo que nosotros hemos realizado. Nosotros no estamos proponiendo a nadie, hemos hecho un análisis de cada uno de los candidatos a partir del resultado de la entrevista y a partir del análisis curricular, y lo que terminamos entregando es una nómina ubicada del 1 al 30 de acuerdo con los puntajes que cada quien dio. No estamos hablando de favoritos ni de preferidos. Eso es lo que no pueden estar haciendo los partidos políticos, porque no se puede discutir sobre la base de esta es la lista de mis favoritos, porque es la palabra que parece que anda circulando. Esta es la lista de mis favoritos. No es sobre la base de mis favoritos, es sobre la base de cuál es la capacidad, de cuál es la calidad. Por ejemplo, la coincidencia que la número 1 de la lista que aparece con más votos en nuestra lista está en la posición número 27. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona que al ser evaluada termina casi al final de la lista, pero en la propuesta es la número 1? Y creo que en la del diputado no partidario también está bien abajo. Sí, sí. Persona. Entonces ese es el punto que uno no puede entender, y es lo que nosotros señalamos. ¿Cuál es la diferencia que este proceso tiene? Es que al estar siendo observado y al haber una capacidad de revisión y de evaluación, no estamos calificando a ninguna persona por la persona en sí misma. Estamos revisando las capacidades, las cualidades, las calidades que tiene una persona para optar a un cargo de esta naturaleza. Por lo tanto, lo que nosotros señalamos es, si se hace un procedimiento fuera de la ley, si se establece una lista que no corresponde con las capacidades y las calidades que nosotros estamos observando, pues lo más seguro que este proceso va a tener que continuar en una situación de crisis. Es lo que puede ocurrir. Tengo que hacer una pausa. Para regresar me gustaría que en el siguiente bloque nos centremos un poco en los perfiles, porque entiendo ISD tuvo su propio proceso con Auprides, que hicieron un listado, y el que nos acabas de mencionar, pero también sus organizaciones hicieron también un proceso así, y aparecen en los listados de los partidos otras personas, y me gustaría que hagamos un análisis sobre esto. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, por qué todavía no se ha tomado una decisión en la Asamblea Legislativa, y el proceso de deliberación de diputados y diputadas que se va a desarrollar en el transcurso de este día lunes. Me acompañan Lilian Arrieta del Movimiento de Ciudadanos por una Corte Independiente, Ramón Villalta de ISD y Humberto Sáenz del Centro de Estudios Jurídicos. Ahora hablemos un poco del tema de los perfiles y de los candidatos. Lilian, uno de los aspectos era, por ejemplo, habían listados nombres que perfilaban en el proceso de las entrevistas y que iban como destacando un poco más, pero luego los partidos políticos presentaron listas. Ramón mencionaba que más que presentar listas es un tema de metodología y de criterios de selección, pero los partidos presentaron sus listas entre el viernes y el sábado, y me llama la atención los aspectos porque aparecen 3 nombres que están casi que en común de las diferentes listas. Carlos Pineda Melara, que está en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, María Luz Regalado, que entiendo que también había estado en el órgano judicial, o está en el órgano judicial, y Sonia Cortés de Madrid, Procuradora General de la República. Estos 3 perfiles aparecieron nuevamente en los listados de Gana, de Arena, del FMLN, en diferentes casos de los diversos partidos políticos, cuando antes habían sido, por ejemplo, señalados, y lo digo tal cual porque en qué institución lo hicieron, el Panel Internacional Independiente presentaron un informe, y en ese informe mencionaban justamente que estos 3 perfiles, el de Carlos Pineda, el de Sonia Cortés y el de María Luz Regalado, no los promovían porque no cumplían el criterio constitucional de moralidad notoria, según la investigación y el informe que presentó este panel internacional. El punto es, con estos 3 perfiles aparecen nuevamente, y esto nos deja un poco la suspicacia. ¿Por qué aparecen nuevamente estos tres perfiles cuando estaban destacando otros nombres, o estaban en la palestra o en la discusión otros nombres? Sí,
Nosotros como Ciudadanos por una Corte Independiente, a diferencia de ISD o a diferencia del panel, no hemos hecho una evaluación de los perfiles en concreto. No tenemos un ranking, ni está dentro de nuestra línea de trabajo pronunciarnos sobre nombres en concreto, ya que nuestro enfoque ha sido el proceso, ¿verdad? El cumplimiento de los elementos constitucionales, ya sea que estén en el texto de la Constitución como aquellos que vía jurisprudencia se han ido definiendo, el cumplimiento de la normativa, y a partir de esto después tener la esperanza de que a través de un procedimiento con mejores filtros, con más participación ciudadana, se puedan lograr candidatos idóneos para la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo respecto realmente de los nombres, preferiría no pronunciarme porque no tengo además los elementos concretos, ¿verdad? Como a diferencia de ISD o del diputado, por ejemplo, Bonilla, que ha presentado también un baremo y una suerte también de ranking, ¿verdad? Ahora bien, vuelvo a lo que decía hace un momento, esto no obsta para que tanto nosotros como otros movimientos, como la ciudadanía en general, conozcamos lo que ha sido la trayectoria de algunas personas, la hoja de vida, lo que fue su entrevista, y obviamente dentro de este proceso hay personas que han resultado mejor evaluadas que otras, o que resulta de lo que ha sido, digamos, una vida de trabajo, también que tienen, digamos, como una percepción generalizada de parte de la ciudadanía y sobre todo del gremio, que tienen un perfil mejor para la Corte Suprema de Justicia que otros. Entonces, estas son las personas que nosotros quisiéramos ver en la lista. ¿Cuál es la única forma objetiva para que todos quedemos satisfechos más o menos de alguna forma con este proceso? Es evaluarlos a partir de criterios cuantitativos, y luego también evaluarlos a partir de ciertos elementos subjetivos, pero de forma motivada. Un ejemplo, ¿tiene esta persona una trayectoria de vida que demuestre que ha sabido, por ejemplo, en cargos anteriores, resistir a ciertas presiones? ¿Sí? ¿Es una persona que tiene una trayectoria intachable? Bueno, entonces, si ese es el caso, esta persona demuestra que tiene un carácter que le va a permitir, una vez electo en la Corte Suprema de Justicia, también resistir a todas las presiones a las que se someten a estos magistrados. Porque una cosa que decían los magistrados salientes, estos 4 magistrados que terminaron el día de ayer su periodo, es que para estar en la Corte Suprema de Justicia y sobre todo en la Sala de lo Constitucional se requieren personas con templanza, que sean lo suficientemente fuertes e independientes de carácter para resistir a todas las presiones a las que van a ser sometidos durante los próximos 9 años. Okay, Humberto, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? Porque son estos 3 perfiles, por ejemplo, solo por mencionar el de Carlos Pineda Melara, aparece en la lista de GANA, de Arena y del FMLN. Sonia Cortés de Madrid aparece en la de PDC, GANA, Arena, PCN, y entiendo que en la del FMLN. Y María Luz Regalado aparece en la lista del no partidario, de Arena, de GANA y del PDC. ¿Cuál es tu reacción y cuál es tu evaluación, o por lo menos tu apreciación desde la perspectiva jurídica por el trabajo y la investigación que el Centro de Estudios Jurídicos hace de estos 3 perfiles? Voy a referirme a esos 3 perfiles, pero antes quiero decirte algo. Sí, nosotros, en efecto, no tenemos tampoco un ranking que estemos queriendo proponer, ni mucho menos, porque no ha sido ese tampoco uno de nuestros objetivos, pero sí conocemos cómo hacerlo y sí hemos hecho una evaluación interna en nuestra asociación, porque previo a llegar a esa etapa, cuando iniciamos la etapa de selección de las propuestas que más adelante íbamos a someter a consideración del gremio, sí hicimos lo que estamos exigiendo que se haga en la Asamblea. El proceso que le estamos exigiendo a la Asamblea, nosotros en el Centro de Estudios Jurídicos lo hicimos un baremo, calificamos a los postulantes en ese momento y determinamos quiénes eran los que obtenían la mejor calificación en nuestro proceso de selección interna, con entrevistas y con participación de la membresía. Bien, entonces sí sabemos también cómo es que debería estar haciendo en este momento la Asamblea Legislativa su ejercicio y el resultado que habrían obtenido de hacer bien ese ejercicio. Y ese resultado no sería ni por cerca el que nos están presentando a través de estos cuestionados listados. Si el día de hoy, o bueno, si hubiera sido ayer, la Asamblea Legislativa se hubiera decantado simple y sencillamente por las personas que aparecen más en los listados de cada uno de los partidos políticos, tendríamos una Sala de lo Constitucional y una Corte Suprema de Justicia terrible, sumamente preocupante. Ese no puede ni debe ser el ejercicio que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Refiriéndome concretamente a estas 3 personas que tú planteas.
nosotros en el caso de la magistrada, bueno, ex magistrada ya, hemos tenido una posición institucional que no es nueva, que la hemos expresado desde hace 6 años, y nuestra posición institucional al respecto es que nosotros consideramos que el espíritu del constituyente es que la Corte Suprema de Justicia se renueve, que se renueve por terceras partes. Y en esa renovación de terceras partes significa que los magistrados, en principio, desde nuestra visión jurídica, no deberían optar a una reelección. Eso lo hemos mantenido desde hace 6 años y esa sigue siendo nuestra postura hasta el momento, y eso para nosotros sería suficiente como para no considerarla, ¿verdad?, a la ex magistrada. En el caso del jefe de la sección de probidad, también lo hemos dicho desde hace algún tiempo, nuestra postura era que él o no debía participar del proceso o debía renunciar a su cargo una vez que tomó la decisión de participar del proceso, porque hay un evidente, innegable y muy preocupante conflicto de interés ahí. ¿Cómo es posible que la persona más importante, digo, dentro de la estructura administrativa, en conducir los procesos de investigación de funcionarios, entre otros, de varios de los diputados de la Asamblea Legislativa, esté al mismo tiempo sometiéndose a una decisión de estos diputados a quienes está investigando? Eso no es posible. Entonces, él o se tenía que apartar del proceso o se tenía que apartar de su cargo. Y ahí hay muchos diputados que evidentemente ese es un tema, eso es un elemento que no tengo ninguna duda que está teniendo un peso importante en el momento de que esta propuesta está surgiendo sobre la mesa. Y en el caso de la procuradora, yo regreso al tema de las entrevistas. Y regreso incluso a ciertos mensajes que se mandaron ese mismo día, en el momento que ella compareció ante la subcomisión política. No hay cómo justificar que personeros de la Procuraduría estuvieran ahí participando, y creo que uno de los medios de comunicación dijo haciendo barra. Una fila del auditorio. Sí, ¿no? Impresionante, que llevó a personal de la Procuraduría para que estuvieran apoyándole en horas que son horas laborales. Esa sola circunstancia es suficiente como para decir, si este es el manejo que hace del recurso humano, si este es el manejo que como funcionaria actual está dispuesta a realizar, que no puede llegar a ser a la Corte Suprema de Justicia. Eso sin perjuicio del resultado de la entrevista y de la protección que fue clara que se le quiso dar, particularmente a ella, en el momento de estar siendo cuestionada. Ahí fue donde explotó el asunto, cuando la ciudadanía, varias organizaciones, quisimos hacer algunas preguntas y frenaron esas preguntas. Dijeron, miren, a ella no le pueden preguntar sobre su trayectoria, no le pueden preguntar sobre lo que está haciendo, porque eso no es lo que estamos investigando. ¿Y qué investigaban entonces? ¿Qué es lo que quería que le preguntáramos? Ahí es donde se vio, y ahora no cuesta especular tampoco, nos piden paciencia, pero nos mandan unos mensajes que no nos dejan pensar distinto, cuando vemos que en ese momento se le protegió y hoy casualmente aparece en todos los listados de los partidos políticos. Por lo tanto, no hay donde perderse, y sabemos que esta pudo haber sido una decisión que estaba tomada desde antes de iniciar el proceso. Eso es lo que preocupa. Y si a eso le añadimos que cuando nos presentan los listados no nos dicen qué es lo que ellos vieron que nosotros no hemos visto, entonces también es lo que estamos pidiendo que se corrija, y que todavía tenemos tiempo para que se realice una elección eligiendo de verdad a las mejores personas. Humberto ha mencionado aspectos relevantes también que quiero poner a tu discusión, Ramón. Es esto, en el caso de la candidata Sonia Cortés de Madrid, el proceso que se dio en la entrevista y que los diputados no pasaron ciertos tipos de preguntas que habían hecho diversas organizaciones, que eran preguntas no de carácter personal, sino de su ejercicio profesional en el ámbito jurisdiccional. Pero también en el caso de Carlos Pineda aparece el tema que mencionó Humberto de conflicto de interés, que nos puede dar los indicios que cuáles por otro lado pueden ser las nociones o las lógicas para tomar decisiones. ¿Cómo ves o cómo consideras estos 3 perfiles que este panel internacional, donde participaron 3 organizaciones, la Fundación para el Debido Proceso, WOLA y SEGIL, emitieron postura y dieron las razones por las cuales ellos no promocionaban a estos candidatos, pero sí lo hicieron con otros, pero en particular sobre estos 3? Sí. Bueno, yo creo que es importante entender la labor que desde la sociedad civil las organizaciones llevamos adelante. Nosotros no estamos ni pretendemos pronunciarnos en términos personales, ¿verdad? Ahí hay 3 personas que aparecen coincidentemente en la lista
hay que indagar las razones de por qué es que aparecen estas personas. Lo que para nosotros es importante era diseñar una metodología, diseñar un instrumento que nos permitiera hacer una evaluación mucho más cualitativa, entregar este producto a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Política en particular, a partir del vacío que la Comisión tiene de no haber procedido con ese requerimiento que la ley le manda a cumplir, el análisis de las hojas de vida. Es lo que le estamos diciendo a la Asamblea. Mire, como usted no lo hizo, se lo hacemos nosotros y aquí se lo entregamos. Considérelo, por favor. Lo que revisamos nosotros es si finalmente la lista de las personas que están apareciendo ahora propuestas por los partidos políticos se encuentran o cómo se encuentran calificadas a partir de la aplicación del instrumento. Sí. Una de las personas que está por ahí aparece en la posición número 20, por ejemplo, de las 4 personas que están mencionadas en la lista coincidente de los partidos. Una está en la posición número 20. La otra persona está en la posición número 13 y la otra persona está en la posición número 27. Pareciera que ninguno quizás lograra entrar como magistrado propietario, de acuerdo con este análisis y esta evaluación que se ha realizado. Más allá del nombre de las personas, insisto, porque no estamos queriendo ver a la persona. Vemos la experiencia, vemos los currículum sin ver el rostro de la persona. Y a partir de esto nosotros decimos, esa lista realmente es cuestionable a partir de que no corresponde con los criterios de evaluación que se han presentado. Pareciera que los perfiles que están escogiendo no son los perfiles más idóneos de acuerdo con una evaluación. Entonces, si no corresponde con las personas que aparecen mejor evaluadas de las listas, por lo menos, de en donde sí se han aplicado evaluaciones, uno dice, aquí lo que está sucediendo es otra cosa. Aparte ya de lo que ha dicho Humberto, que hay situaciones particulares que se pueden señalar de cada uno de las personas candidatas, pero para nosotros lo fundamental es hasta aquí. Hay una evaluación, hay una lista, revisamos y comparamos, no corresponde con la evaluación. Y las personas que están proponiendo los primeros puestos aparecen prácticamente en posiciones posteriores después del número 10. Entonces, no son las personas más calificadas de acuerdo con la evaluación. Eso es lo que estamos exigiendo ahora, que la comisión retorne. Bien, se van a tomar más tiempo. Ok, retornen y definan la metodología con la que van a hacer esto. Porque de lo contrario, cualquier lista que saquen sobre la base de entendimientos partidarios va a ser altamente cuestionada. Eso es lo que va a suceder. Antes de irme a la pausa, Ramón, solo te lo consulto porque revisando un poco el informe que ustedes presentaron de los perfiles que tuvieron mejor ponderación, si lo vemos de este lado también, los 5 mejor evaluados y las coincidencias que tiene con el baremo que presentó Leonardo Bonilla, aparecen estos nombres: Carlos Sánchez Escobar, Ivette Cardona, Alex Marroquín Martínez y Aldo Cader. Fueron como la coincidencia de estos 4, tanto con el instrumento que ustedes pasaron, ISD y AUPRIDES, como el que hizo Leonardo Bonilla. Digamos, son otros 4 perfiles que tienen una mejor ponderación. Entiendo los criterios que ustedes tomaron en cuenta era la formación académica, los aportes a las ciencias jurídicas, el tipo de ejercicio profesional, la entrevista, la imparcialidad, entre otros. Pero digamos, pero aquí lo vemos como una coincidencia también entre 2 instrumentos, el del no partidario como el que pasaron ustedes. Yo creo que la coincidencia, aquí es donde hay una diferencia entre las coincidencias partidarias, y me voy a ahorrar de usar el término político, de las coincidencias partidarias con las coincidencias que hay de un ranking, porque lo que presenta también Leonardo Bonilla es un ranking prácticamente. Leonardo Bonilla no está diciendo, estos son mis favoritos. Leonardo Bonilla lo que entregó fue, así queda el orden de las personas de acuerdo con nuestra evaluación. No dice, estos son mis favoritas, mientras los otros partidos sí están diciendo, estos son mis favoritos. Entonces, creo que esa es la diferencia, porque hay una coincidencia a partir de lo que tú estás haciendo, un análisis mucho más cualitativo, revisión de los aportes que han hecho, la experiencia académica que estos han tenido, la trayectoria que estos han tenido. El análisis de la independencia, por ejemplo, nosotros lo hicimos tomando más el criterio de lo que ya Lilian señalaba. Es que cuando uno dice, bueno, ¿y son partidarios? No, es que todos dicen que no son partidarios. Además, todos han presentado constancia de parte del tribunal que no son partidarios. Entonces, bueno, entonces el problema no es a partir de ese elemento probatorio, ¿no? Objetivo que te puede decir. Entonces, no. El punto es si esas personas, en su experiencia, en su caminar, han mostrado ser susceptibles de ser influenciables al momento de tomar decisiones. Y eso
como dice Lilian, pues sí, aquí venimos, ya tenemos años, algunos ya tenemos bastantes años de vida también, y por lo tanto conocemos la trayectoria y sabemos qué personas pueden ser más influenciables que otras, y de qué grupos partidarios, o incluso, o de qué grupos de influencia de otro tipo, económica, mediático, etc. Entonces, yo sí creo que aquí hay una diferencia entre las dos listas, entre de ISD Uprides con Bonilla, en términos de que surgen de un análisis más evaluativo y no surge sobre la base de una discusión entre lo que un montón de cabezas partidarias están diciendo, me gusta más este o me gusta más este otro. Entonces, yo lo que vuelvo a insistir, Carlos, es el llamado a la Comisión Política es a que retorne al procedimiento que la ley le manda hacer. Queremos ver una lista de la Comisión Política surgida sobre lo que el reglamento dice: análisis de hoja de vida, análisis de las entrevistas. Y queremos ver cuál es esa valoración y ese debate y esa deliberación. Ojo, porque los parámetros de la deliberación están en la jurisprudencia constitucional. Y ellos simplemente tienen que ir a revisar para que entiendan qué es el carácter de la deliberación, y es lo que todos estábamos esperando. Si nos estábamos preparando con un instrumento para ir a tomar nota y revisar cómo era el carácter de la deliberación, pero resulta que nuestro instrumento no se puede aplicar porque deliberación no hay. Deliberación no hay, entonces no puede ser. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir discutiendo este tema y qué otros factores o elementos de carácter político o de otra índole puede influir en esta toma de decisión. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, la deliberación y qué elementos son parte de este proceso de deliberación. Están conmigo esta mañana Lilian Arrieta, Ramón Villalta y Humberto Sáenz. Uno de los aspectos que también quiero involucrar, porque es parte de la discusión y entiendo que en la comunidad jurídica, Lilian, también es parte del debate. ¿Qué tanto influye el elemento de ser la persona, por ejemplo, más votada en la FEDAES en este proceso de elecciones? Solía mencionarse que a veces era uno de los criterios relevantes de tener un grado, lo voy a poner así, de legitimidad por un proceso electoral que se daba entre los abogados, le constituía un perfil como candidateable o fuerte para el proceso de elección con los diputados o diputadas. ¿Usted coincide con este elemento o no necesariamente? No, definitivamente que no. Ese proceso que lleva a cabo la FEDAES es tan aleatorio que a veces coincide las primeras posiciones con la gente mejor calificada, pero a veces no. Porque a veces el gremio, lamentablemente, se deja llevar por ofrecimientos populistas, porque ahí andan candidatos diciendo, cuando yo llegue a la Corte Suprema de Justicia voy a quitar el examen de notariado. Entonces ahí ya todo el mundo, todos los abogados que no han tenido, digamos, la aptitud suficiente para aprobar el examen por mérito, se sienten felices de que les van a regalar el notariado, ¿verdad? Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué candidato se le ocurre proponer eso si eso es antiético, ¿verdad? No abona a un mejor ejercicio de la función notarial, que es algo muy delicado porque los notarios damos fe pública, ¿verdad? Y por otra parte, estos candidatos que quieren llegar, en vez de por méritos, a fuerza de ofrecimientos indebidos, ¿verdad? Entonces, este proceso es un proceso electoral, donde se elige muchas veces por simpatía, por populismo, por lo que usted quiera, pero no por mérito. En algunas oportunidades ha coincidido la elección con que los primeros puestos sí son ocupados por personas muy meritorias, pero no siempre. Entonces, de hecho, nosotros creemos, luego de haber observado todo este proceso, que es el eslabón más débil de toda la cadena, porque esencialmente no hay filtros, no hay etapas con base en las cuales se preseleccione a los candidatos antes de la elección. De forma muy excepcional, el Centro de Estudios Jurídicos, aquí representado por Humberto esta mañana, llevó a cabo por primera vez este proceso. Humberto ya hacía referencia a eso, pero ninguna de las otras asociaciones hizo lo mismo. Entonces, estos candidatos muchas veces son postulados por las organizaciones por simpatía con los miembros de las asociaciones, con las juntas directivas de las asociaciones. En otras oportunidades, las asociaciones mismas son creadas
con la finalidad de postular candidatos y no tienen una actividad gremial real que es exigida por ley. Y luego, a la hora de votar, lamentablemente, también hay que señalarlo, el gremio no participa. Según el padrón de la Corte Suprema de Justicia, actualmente en el país hay arriba de 30.000 abogados autorizados que pudiéramos haber votado el día 10 de marzo. Sin embargo, y aquí Humberto me corregirá, creo que fueron alrededor de 5.650 abogados los que participaron. O sea que estamos hablando de una representatividad muy baja. Y creo nuevamente que esto tiene que ver con que le hemos perdido la fe a este proceso también. Entonces hay una serie de elementos que hacen que no se postulan buenos candidatos de motu propio, digamos por iniciativa propia. Las asociaciones no hacen su tarea de filtrar para que los candidatos sean realmente buenos candidatos. Luego el gremio no participa y al final la parte del gremio que sí participa, pues elige mal. Entonces este proceso debe revisarse, porque definitivamente no está fomentando una elección basada en mérito. Ahora, hay un aspecto aquí, Humberto, me gustaría también tener tu apreciación sobre esto, lo que nos mencionaba Lilian, el tema de los méritos. ¿Qué pasa o qué consideras tú de este criterio, de esta lógica de la persona que tiene mayor votación en la FEDAES, le da un nivel o lo voy a poner así, una carta que le permite decir, yo tengo una legitimidad del gremio de abogados, o por lo menos de los que votaron, para que me consideren? ¿Por qué lo menciono? Porque entiendo que en el caso de la FEDAES, la persona que tuvo mayor votación fue Marina Marenco de Torrento. Entiendo, aunque ella, si vemos, no aparece en el listado ni de Arena, del no partidario, ni del FMLN, pero sí aparece en el de PCN, GAN y PDC. ¿Qué consideras tú que este es un criterio que puede ser válido para los diputados, o consideras un criterio descartable ser la primera persona que obtuvo más votos en la elección de FEDAES? Yo creo que el solo hecho de haber sido no la primera, sino de los primeros, para hablar de 5, por ejemplo, de los primeros 5 más votados, esa sola circunstancia no es para nada suficiente en el momento de estar tomando una decisión. Yo simplemente pienso que esa circunstancia manda una luz a María porque no se sabe, y creo que Lili lo planteaba bastante bien, no se sabe si eso es bueno o eso es malo, pero creo que hay que verlo, creo que hay que revisarlo, porque eso puede significar que, si lo vemos desde la perspectiva mala, que esta persona ha hecho este tipo de ofrecimientos y su popularidad se debe a que se ha manejado de una manera muy cuestionable a nivel del gremio o a nivel del órgano judicial, y en su propuesta para ser más adelante sometido a consideración en la elección de FEDAES, eso es lo que está pesando. Puede existir ese elemento ahí, entonces hay que revisarlo. Pero puede ser también que en efecto el gremio esté reconociendo la trayectoria de esta persona. Puede ser que efectivamente, ya sea el órgano judicial, que esa es una de las cosas que debería modificarse en el proceso de FEDAES, o los abogados en ejercicio, están reconociendo que hay ahí una persona que tiene los méritos suficientes como para postularse y más adelante ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay que ver si el gremio está reconociendo esa competencia que tiene esta persona. Con esto lo que quiero decir, aunque podría sonar contradictorio, espero que no sea así, es simplemente, es un elemento a tomar en cuenta, sí, pero no es el elemento determinante ni mucho menos. Es simplemente algo, veámoslo, veamos y revisemos por qué esta persona ha obtenido este apoyo. Puede ser algo malo, puede ser algo muy bueno. Eso es lo que pienso alrededor de ese proceso, que coincido en que es un proceso que debe ser revisado, que debe ser reestructurado. El mismo proceso en el CNJ también debe ser revisado y reestructurado, porque parte del inconveniente que estamos teniendo en este momento, en la última etapa del proceso, es que en las 2 diferentes etapas previas, los filtros funcionaron mejor en el CNJ, por supuesto, pero aparecieron ahí unos personajes que no tendrían que haber aparecido, y en la FEDAES no funcionaron los filtros, porque en la FEDAES, cuando se quisieron incorporar esos filtros, varias asociaciones de abogados, tanto federadas como no federadas, insistieron en que los filtros desaparecieran, y terminó prevaleciendo ese criterio de quitar filtros del proceso de elección de FEDAES. Entonces pasó ahí casi que cualquiera que podía pasar, salvo, y lo digo con mucho orgullo, el proceso que nosotros sí ya habíamos realizado de manera previa, antes incluso de llegar a FEDAES, en donde nos habíamos preocupado porque sí se ocuparan filtros en nuestro mismo proceso de selección interna. Pero entonces, si fallaron relativamente los filtros en el CNJ, si fallaron los filtros en el FEDAES,
Ahora son los diputados los que tienen que entender que son ese último valladar, que deben enfrentar los malos candidatos, y que esos malos candidatos, que hay varios, no pueden pasar ese último filtro y no se pueden convertir en magistrados de la Corte. Me restan 3 minutos antes de irme a la pausa, Ramón, pero me gustaría escucharte sobre eso. ¿El criterio de tener la mayor votación de la FEDAE se vuelve un criterio relevante o un criterio que puede ser parte de la toma de decisiones de los diputados, o tú lo descartas? No, yo lo descartaría totalmente, porque al fin y al cabo solo es el resultado de una votación que no pasa por ningún procedimiento de análisis cualitativo respecto de cada una de las personas que están compitiendo. A diferencia de los 15 que se seleccionan en el CNJ, que hay un análisis curricular, hay una aplicación que todavía no sabemos cuál es exactamente, pero bueno, ellos dicen que aplican un instrumento de carácter psicológico, y el análisis mismo de la entrevista, y posteriormente una deliberación, aunque la deliberación no siempre coincide exactamente con cómo quedó el resultado de la evaluación de estos 3 criterios, pero bueno, hay un procedimiento y hay algo que evidencia que efectivamente las personas que se están proponiendo, seleccionando por parte del CNJ, están respondiendo un poco a un procedimiento más estructurado, más sistemático, mientras que el de la FEDAE simplemente es un proceso de elección en el que queda y puede quedar el más bonito, el más fellito, el que ofreció un poco más, el que, etcétera, ¿no? Y entonces ese criterio no tiene, para mí, 0 valor en términos del momento de estar decidiendo. Esa es la gran responsabilidad de la Asamblea. Por ejemplo, dado que los 15 de la FEDAE no pasan este proceso, es la Asamblea la que debería de asegurar que esos sí van a pasar ese proceso. El vacío que se produce en el procedimiento de la elección de los candidatos que salen de la FEDAES, eso lo debe de superar la Asamblea haciendo a mayor profundidad un análisis cualitativo, evaluativo de su hoja de vida, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que no traen estos candidatos. Y eso para mí sí creo que es la parte que también nuevamente tenemos de vacío ahora por parte de la Asamblea, porque si bien los 15 del CNJ ya teníamos una idea de cómo estaban evaluados y había incluso una ponderación por parte del CNJ, de los otros 15 no teníamos ninguna referencia. Ese es el punto clave que ahora debe de superar la Asamblea. Debo hacer una pausa, pero en el último bloque me gustaría que hagamos una reflexión final sobre este proceso en particular e incorporar este elemento. ¿Puede existir lobby o cabildeo de sectores empresariales y económicos en este proceso? Hablamos de los partidos políticos, pero ¿pueden existir otros agentes de poder económico, de poder político, de querer influir en este proceso? Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana, en el cual estamos hablando del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el transcurso de las horas se va a tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Es importante que se conozca bajo qué criterios y bajo qué razones justifican la toma de decisión los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Hemos hablado con Lilian Arrieta, con Ramón Villalta y Humberto Sáenz. Y dejo esta última pregunta para la reflexión final, porque nos restan pocos minutos. ¿Ustedes consideran que puede existir un lobby, un cabildeo de sectores empresariales y económicos en la toma de decisiones? Digamos, se habla de los partidos políticos y la influencia políticas, evidentemente, pero pueden existir estos agentes de carácter empresarial y de carácter de cabildeo, de interés económico, que pueden tratar de influir en este proceso. Mire, grupos que traten de influir en el proceso pueden haber de muchos tipos, pero lo importante que debemos decir aquí es que ninguno de los candidatos que se elija debe responder a ningún tipo de presión, a ningún grupo, ni político, ni económico, a ningún sector, porque lo diferente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los funcionarios del Ejecutivo y de los diputados que integran el Legislativo, es que deben de ser totalmente independientes. Deben ser personas que tengan la capacidad para resolver basados únicamente en la Constitución y en la ley, separados, con todos los defectos, digamos, y las limitaciones que el ser humano tiene justamente por su condición, ¿verdad? Pero libres de influencias de cualquier sector. Así que este día esperamos que los diputados elijan
¿verdad? Ya llevamos horas sin una sala de lo constitucional. Yo sé que algunos dicen que no se va a caer el mundo, pero sí es importantísimo que la justicia constitucional esté adecuadamente integrada, que se elija este día y que se elija sobre la base de la idoneidad, pensando en los magistrados que el país necesita por la próxima prácticamente década, ¿verdad? Son casi 10 años los que los vamos a tener ahí, son 9, pero es casi una década, ¿verdad? Así que diputados, elijan bien. Ok, Humberto. Sí, yo a lo que dice Lili prácticamente no tengo nada que agregar, pero aprovechando estos 2 minutos, Carlos, yo sí quiero recordarle a los diputados sobre el llamado que hace Lili, que no es la primera vez que les estamos diciendo esto, porque también he escuchado y he recibido comentarios en donde se nos dice, ustedes por qué están saliendo hasta este momento con este tipo de exigencias, y eso para nada es cierto. Estas son exigencias que estamos haciendo desde hace muchos años. Yo recuerdo un incidente en particular cuando se estaba eligiendo a los magistrados en 2015 y en ese momento también estaba pendiente la elección del fiscal general de la República. Tuvimos un evento en el Centro de Estudios Jurídicos en donde se invitó a los representantes de todos los partidos políticos, solamente no llegó el FMLN a ese evento. Y en ese momento, 2015 estoy hablando, el representante del partido de PDC nos dijo: el combo ya se armó y y es muy probable que se elijan a magistrados y fiscal de una sola vez. Recuerdo perfectamente esa expresión. Y ahí mismo les dijimos y enviamos después nuestras propuestas que lo que nosotros estábamos pidiendo era un proceso en donde se tuviera una metodología clara de elección, en donde se tuvieran, en ese momento no usamos la palabra baremos, usamos, recuerdo bien, la palabra parámetros, en donde se tuvieran parámetros medibles y cuantificables para elegir, en donde se le diera oportunidad a la ciudadanía de participar, en donde se nos diera oportunidad para hacer llegar nuestros comentarios sobre los perfiles específicos de cada uno de los candidatos y en donde la etapa final fuera una etapa pública. Se lo dijimos claramente, tanto en ese momento como en publicaciones posteriores que el Centro de Estudios Jurídicos hizo. Es exactamente lo mismo que les estamos pidiendo en este momento. No ha cambiado en nada. Lo que pedimos en 2015 es lo que estamos pidiendo ahora en 2018. Y así como se los pedimos que lo hicieran bien en aquel entonces, que no lo hicieron bien, ahora se los pedimos de nuevo que lo hagan adecuadamente. Cierro contigo, Ramón. Bueno, yo creo que siempre está el riesgo de presiones mediáticas, presiones de grupos de interés económico, ¿verdad? La preferencia de repente de cobertura de los candidatos, de personas que tienen más oportunidades de estar en espacios de medios de comunicación en general. Eso es una evidencia que también hay probablemente favoritismo hacia determinados candidatos y eso va a existir siempre. El punto es que esa presión es la que sufren cuando ya alguien está en el desempeño de su función, especialmente cuando se es miembro de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Amparos, inconstitucionalidades, etcétera. Por supuesto que lo que yo debo de señalar es que el proceso que hasta el momento se había llevado, aunque no estábamos del todo satisfechos, pero nuestra satisfacción había aumentado por el grado de transparencia con el que se había logrado llevar. Lamentablemente, lo que estamos viviendo ahora es que todo lo que venimos viendo desde febrero prácticamente solo fue una mentirita. Es decir, nos engañaron diciéndonos que esto iba a ser transparente, porque al final todo lo que hemos venido haciendo y hemos venido observando y que daba satisfacción, pues ahora nos dicen todo lo que hicimos queda igualmente porque vamos a hacer el mismo procedimiento que seguimos haciendo. De aquí que el llamado nuevamente es que la Asamblea cumpla con ese compromiso de transparencia, que sea efectivo ese compromiso de transparencia y que podamos llevar adelante un proceso que cumpla con lo que el reglamento está estableciendo. He insistido, análisis de hoja de vida, análisis del resultado de las entrevistas, una propuesta que sea sobre la base de las cualidades que tienen y no sobre el entendimiento partidario de favorecer cuotas determinadas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Hemos tenido un programa bastante amplio sobre este tema. Hemos discutido bajo diferentes perspectivas y también ciertos elementos que van a marcar y esperamos que marquen la toma de decisiones en el transcurso de este día sobre este tema en particular y también se espera al tomar la decisión la justificación y cuál es la argumentación que ofrecen los diferentes diputados y diputadas de los grupos parlamentarios de la decisión tomada. Gracias Lilian, gracias Humberto, gracias Ramón por haberme acompañado esta mañana. Establecemos un enlace con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este lunes 16 de julio. Qué gusto saludarte, Luis, ¿cómo estás? Muy contento también de saludarte, mi querido Carlos. Buenos días para ti, buenos días para tus panelistas y buenos días a todos nuestros televidentes. Es lunes, bueno, se acabó el Mundial. Hay que seguir la vida, maestro. Yo no sé si Croacia
mereció un poquito más. Yo creo que tendría que haber sido el campeón, pero creo que se ganó el corazón de todos los que amamos el fútbol y es importantísimo. Hoy en ¿Qué hubo, mi querido Carlos? Vamos a tener como siempre las entrevistas médicas donde vamos a estar hablando temas importantes que a la gente de repente como que no le gusta tocar, pero sí los tocamos acá porque son cosas que suceden. También vamos a tener cocina, obviamente nuestra rutina de ejercicios. También vamos a estar hablando de películas, locuras, muchísimas intervenciones de nuestros compañeros, tanto de Francisco Valencia como de Ligia Roca, Elena Calles y este servidor. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Excelente, entonces Luis, deseo que sea un buen programa y que estoy seguro que la audiencia República se queda con ¿Qué hubo? Para iniciar bien su semana y estar con muy buen ambiente, Luis. Esa es la actitud, así que nos vemos en un ratitito. Bueno, excelente, éxitos entonces. Agradezco nuevamente que me hayan acompañado, nos volveremos a encontrar y a ustedes amigos será hasta mañana, 6:30 en República.